Hola, muy buenos días a todos. De parte del equipo de CAINTRA Nuevo León, les doy las gracias por haber aceptado la invitación a este webinar, Perspectivas de la Salud frente al COVID-19, ¿dónde estamos y qué viene para las empresas?, el cual está enfocado a generar valor en la comunidad empresarial. Me presento, mi nombre es Pilar Sánchez, soy coordinadora del área de voluntarios de la Cámara y el día de hoy tengo el gusto de fungir como moderadora de esta sesión. Les recuerdo que sus micrófonos están silenciados, por lo que los invitamos a participar y poner sus preguntas por medio de la herramienta de Q&A que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Agradezco la asistencia de nuestro panelista experto, y a quien me permito leer una breve semblanza. Doctor Fernando Castilleja, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León como médico cirujano y partero. Se ha desempeñado en distintas instituciones del campo de la salud. Actualmente, además de ser el director de Bienestar y Prevención de TecSalud, es director ejecutivo COVID-19 de TecSalud en hospitales San José y Zambrano Helio. El doctor Castilleja también es parte del Comité Estratégico City Cancer Challenge a nivel Latinoamérica y es consultor independiente en innovación y emprendimiento en salud. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro panelista para al final concluir con un espacio de preguntas y respuestas. Adelante, doctor. Bienvenido. Gracias, Pilar. Buenos días a todos, a todas nuestras asistentes, a todos nuestros asistentes a esta conversación. Me voy a permitir compartir pantalla. ¿Sí se ve, Pilar, la pantalla? Sí, doctor. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a conversar los siguientes 45 minutos aproximadamente sobre, déjenme pongo mi cronómetro, perfecto, para no distraernos demasiado tiempo y poder dar lugar a preguntas y respuestas que puedan tener. Vamos a tener una conversación, una pequeña charla sobre qué es lo que ha sucedido con COVID realmente en los últimos meses. Y en segunda parte, un poco, cuál es la reflexión respecto a las empresas que hemos tenido la oportunidad de acompañar a lo largo de este proceso desde la óptica o desde el punto de vista de TecSalud, donde hemos estado trabajando activamente, no nada más al interior de nuestros hospitales, sino a la comunidad a través de diferentes plataformas, como han sido webinars y comunicaciones periódicas, tanto en medios internos como medios externos. Y por otro lado, en un proceso amplio de consultorías que hemos dado a ya muchas empresas a lo largo de los últimos 8 meses y que hemos tenido la oportunidad de acompañarlos en sus reflexiones y sus planteamientos para llegar con seguridad al retorno económico que es tan indispensable en este momento. COVID-19 es un reto global, no puedo decir fue ni es en este momento exclusivamente, sino es y será un reto global, dadas las condiciones nunca antes vistas de esta enfermedad infectocontagiosa. Al final del día, esta enfermedad muy peculiar, tanto desde su punto de vista infeccioso, contagioso, tanto como los efectos agudos que tiene sobre los individuos y los efectos crónicos que tiene sobre los individuos y que hemos ido aprendiendo y entendiendo a lo largo de todo este tiempo, y cada vez este virus, nos ha impuesto retos académicos y de estudio muy significativos. Todos los días aprendemos algo diferente de este agente y de cómo manifiesta las enfermedades o las diferentes manifestaciones de la enfermedad que es el COVID-19. Sabemos hoy que esta enfermedad ha afectado a más de 65 millones de casos acumulados al día de hoy a nivel global y ha causado la muerte de más de 1.5 millones de personas en el mundo. Esto es gigante.
Recuerden que las guerras y esto, sus muertes se cuentan en miles, inclusive las de los grandes eventos bélicos de la historia. Esto es una enfermedad. No existe un antecedente de este tamaño y con esta magnitud. Y si bien es cierto, se dice que la gripe española mató a millones de seres humanos, hoy, si las condiciones de salud y tecnológicas y demás fueran las de hace un siglo, como fue la gripe española, mal llamada española, la cantidad de muertes probablemente sería muy superior. Hoy en México tenemos acumulados más de 1 millón de casos, más de 1.100.000 casos en el país, y esto en el contexto de un déficit de pruebas. Probablemente si hiciéramos más pruebas, detectaríamos probablemente el doble o el triple de casos. Entonces, este 1.1 es un número que en nuestra opinión es muy inferior a la realidad. Y tenemos acumuladas más de 107,000 muertes de mexicanos, de compatriotas, que han sucumbido ante la enfermedad. Y esto tiene muchas explicaciones. Desafortunadamente, muchas sí inciden en el sistema de salud crónicamente enfermo del país y otras inciden en el comportamiento, no le voy a decir irresponsable, sino laxo de la comunidad mexicana, tanto por desinformación como por negación, porque los dos fenómenos contribuyen a que la gente no se protege y no se cuida y siguen participando abiertamente en entornos de alto riesgo de contagio sin el más mínimo temor. Lo hemos visto en los reportes periodísticos donde mercados ambulantes, la gente anda como si no pasara nada, ¿verdad? Y les preguntan y la gente, yo no creo en eso del COVID. Y debo levantarles la mano a ustedes y decirles y preguntarles, ¿quién de ustedes tiene hoy un conocido cercano que no necesariamente haya muerto, pero haya sido afectado por COVID? Fuera de mi ámbito médico, tengo cualquier cantidad de conocidos que que están en la enfermedad o que ya murieron por la enfermedad. Tenemos desafortunadamente el nada honroso primer lugar de muertes de trabajadores del sector salud en México, en el mundo. Quiere decir que en ningún otro país del mundo han muerto más médicos, enfermeras, técnicos que atienden a pacientes con COVID, no han muerto más en el mundo que en México. Y eso es pues algo terrible y que tiene que ver mucho en cómo este sistema de salud del que yo les hablaba hace ratito está crónicamente enfermo. Es un sistema que es ineficiente, que tristemente está fondeado de manera muy compleja, pero que tiene una carga laboral y una carga administrativa demasiado grande que impide que esos recursos sean administrados correctamente en la prevención de enfermedades y en la curación de enfermedades. El gasto hoy en México está distribuido fundamentalmente en la curación de casos, que eso es mucho más caro que prevenir la enfermedad. Y entonces, eso conlleva un resultado, que es que México es un país de enfermos. El 70% de los mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. Hay una cantidad impresionante de diabéticos donde la prevalencia contada, estadística, es alrededor del 15%, pero sabemos que existe probablemente un 10% adicional de gente que no sabe que es diabética y que anda deambulando sin tener la menor preocupación. Y eso conlleva también al resultado de enfermedad crónica del riñón, enfermedad crónica de los ojos, como la causa número 1 de ceguera en México, la diabetes, infartos y enfermedad cardiovascular y enfermedad cerebrovascular. Entonces, la verdad es que todas las enfermedades crónicas no atendidas por este sistema de salud complejo da lugar a una predisposición a que COVID sea mucho más agresivo en población mexicana. Los casos a nivel mundial, ustedes ven en estas curvas, tanto los casos como las muertes se han estabilizado un poco. Y esto tiene que ver
con el que hemos aprendido, y esto lo platicaré más adelante, hemos aprendido un poco más de la enfermedad y de cómo controlar todo esto, de tal manera que al inicio, ustedes pueden ver las curvas, el crecimiento era muy significativo. Últimamente pareciera estabilizarse un poco. Sin embargo, no podemos bajar la guardia. En todos lados hay ya lo que le llaman resurgimientos, que pueden ser rebrotes o repuntes. Como pueden ver ustedes en los gráficos de arriba a la izquierda, tanto España como Francia, lo que hoy están teniendo, que ven en los picos estos de los cuadros específicos hacia la derecha, ellos están teniendo rebrotes. Si ustedes ven aquí, en esta parte que señalo, estos fueron los primeros casos en el primer cuatrimestre, el primer Q del año 2020, ¿ok? Bajaron prácticamente a cero, y viene un comportamiento de un crecimiento muy significativo y mucho mayor que el que tuvieron al inicio de la pandemia. Y esto tiene que ver con que la reapertura económica fue descontrolada. Esta parte es muy importante de cómo reintegramos la actividad económica. Ellos, una vez que dijeron ya tenemos casos prácticamente cero, abrieron la sociedad. Cuando el virus, la movilidad del virus en las comunidades todavía estaba persistente. Entonces vean el gran impacto que tuvo en España. Hoy en España están teniendo un conflicto severísimo porque los hospitales están nuevamente llenos y probablemente con ocupaciones superiores a lo que ya habían tenido en algún otro momento, y lo mismo está sucediendo en Francia. En Estados Unidos sucedió algo muy, muy curioso. Este pico es aquel pico dramático cuando Nueva York se convirtió en el polo de mayor número de contagios. Si ustedes se dan cuenta, nunca bajó a cero. Y aquí, que fue por allá de junio, Estados Unidos abrió su economía. Y al abrir su economía, inmediatamente hubieron rebrotes. Este no es un repunte. Este no es un rebrote, es un repunte, porque nunca cayó. Y el incremento de estos repuntes, pues son bien severo. Vean hoy los números comparados cuando la pandemia afectó a Nueva York, vean este número de casos. Sin embargo, este número de casos está distribuido ahora sí a todo lo largo y ancho del país. De hecho, en Nueva York, ahorita su incidencia es muy, muy bajita. Vean la curva en México. Podemos ser muy críticos con las estrategias que se han llevado a cabo y por un momento podemos asumir que hay un subdiagnóstico en el número de casos en México por la falta de pruebas. Lo que sí es cierto es que el exceso de mortalidad medida es un exceso que es más o menos del 30% de la mortalidad esperada para este mismo periodo del año comparado con el 2019. Hoy en día en México hay un exceso de mortalidad de aproximadamente 150,000 a 200,000 casos. Para esta altura del partido, como dirían, en el 2019, habían fallecido alrededor de 600,000 mexicanos por cualquier causa de muerte, desde los accidentes, las enfermedades y la edad propiamente dicha. Y hoy tenemos alrededor de 750,000 muertes acumuladas. Entonces eso hace un exceso de mortalidad como de 150,000 casos, y eso está medido por el registro civil. Ese es un reporte de registro civil. Entonces este exceso de mortalidad comparada con el año pasado, asumimos que puede ser asociado a COVID. Sin embargo, este exceso de mortalidad comparado con otros países parece no ser tan significativo. Y ante una evidencia de que el sistema público de salud está complejo y ha sido rebasado en muchos momentos, el exceso de mortalidad, una muerte ya significa mucho. Bueno, a nivel poblacional, este exceso de mortalidad no parece ser tan impactante como pudiera haber sucedido si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron a inicios de la pandemia. Este lockdown que se hizo en México retrasó o prolongó la pandemia, ciertamente la hizo larga, por eso hemos estado prácticamente encerrados de manera intermitente a lo largo de 9 meses, pero el impacto al sistema
al sistema sanitario fue bastante acotado. Podrá haber muchas críticas del sistema y nosotros hemos levantado mucho la voz para decir dónde puede haber ciertas inconsistencias, pero el resultado último es que en México, si bien es una tragedia tener más de 1 millón de mexicanos afectados y tener más de 107,000 muertes, eso es una tragedia. Sin embargo, pudo haber sido una catástrofe humanitaria y no lo ha sido. Entonces, creo que tenemos una buena oportunidad de seguir controlando esto. Si ahora estas conversaciones, que justo este webinar lleva la intención, puede colaborar a contribuir a hacer un regreso ordenado, escalonado, inteligente, para que podamos activar la necesaria economía en un entorno sanitario de menor riesgo. Las curvas de Colombia y Argentina son interesantes, dado que en ellos van saliendo en este momento de su parte invernal. ¿De acuerdo? Ellos están saliendo de la parte invernal donde influenza y COVID se juntan. Afortunadamente para las sociedades argentinas y colombianas, bueno, Colombia es más ecuatorial, es más caliente, ¿verdad?, que Argentina. Pero este fenómeno en Argentina y Brasil fue bien interesante porque las medidas de prevención de COVID hicieron que este año la incidencia de influenza en Argentina, en Brasil, en Colombia, fuera mucho menor que las del año pasado y eso contribuyó a que la mortalidad no fuera tan severa. Sin embargo, en ellos estamos viendo cómo al inicio de la pandemia no fue tan intenso y ahorita está siendo intenso nuevamente, lo que habla de que COVID no necesariamente es estacional. Alguien decía al inicio de todo este tema de la pandemia que si el virus iba a resistir el calor del verano, y pues la verdad es que en México pues vimos que los picos más importantes fueron justamente en verano. Entonces, pues bueno, este comportamiento hay que irlo viendo. También el comportamiento tiene que ver con las políticas nacionales de cada uno de estos países. ¿Cuál es la incertidumbre que tenemos hoy por hoy? Que pues, todavía no hay vacuna. Hoy es día que tenemos alguna luz al final del túnel. Se están anunciando que probablemente vacunas puedan estar disponibles en contra de lo que pensábamos hace algunos meses, probablemente a fines de este mes ya en México. Se anticipa que de Pfizer va a llegar una remesa de 250,000 vacunas que al final del día, pues, para fines poblacionales, yo necesito que México estén vacunados 70 millones de mexicanos para disminuir la movilidad del virus o la circulación del virus. Sin embargo, si esta primera remesa de 250,000 vacunas sí va a ser dirigida a personal de riesgo, que es la gente que está en contacto con el virus y personas vulnerables. ¿Cómo se va a operar o cómo se va a ejecutar? Todavía el gobierno federal no lo ha definido, debemos estar muy atentos. Pero ya nos abre como una muy buena noticia para Navidad saber que ya viene la vacuna. Anticipábamos que la vacunación formal, la vacunación públicamente disponible, esta sí probablemente vaya a estar para el primer semestre, quizá el segundo semestre del 2021. Pero bueno, ya estos son algunos guiños de que la ciencia está empezando a dar estos resultados, que ha sido algo fenomenal. Este webinar que tuvimos el lunes pasado, hablamos con gente del área científica y de transferencia de tecnología y reflexionábamos que en verdad lo que se ha hecho en estos 8 o 9 meses, donde empezaron más de 100 prospectos de vacuna y hoy tenemos 6 o 7 que van a estar potencialmente disponibles, es algo jamás visto en la industria de la salud, jamás visto. Los procesos normales se tardan entre 5 y 10 años en desarrollarse. Hoy en tiempo récord sucedió todo esto. Entonces, probablemente no vamos a tener una vacuna perfecta, pero vamos a tener una vacuna que va a tener efectos potenciales benéficos para la humanidad. Hoy no tenemos tratamientos directos efectivos. Seguramente muchos de ustedes que nos escuchan ahora, amigas, amigos,
Han escuchado múltiples intervenciones médicas, que si el dióxido de cloro, que si la ivermectina, que si los esteroides, que si la hidroxicloroquina, etcétera. Hoy se acaba de publicar un paper en uno de los journals más importantes de salud a nivel global, donde ni la hidroxicloroquina, ni el interferón, ni el remdesivir tan famoso que se ha hecho tanto ruido, han logrado un efecto benéfico significativo en la evolución de la enfermedad. Entonces, hoy por hoy lo que más tenemos es la prevención. Si bien es cierto que algunas intervenciones han podido ayudar de manera anecdótica a que la enfermedad no sea tan grave, pues todavía falta mucho por descubrir. Los esteroides, que es la cortisona, la dexametasona, etc., son benéficos cuando se tiene neumonía por COVID, nunca antes. Si se toman antes, porque mucha gente lo está haciendo de manera pues aventada porque quieren tener algo bueno, la verdad es que no es el momento para hacerlo sin una guía médica correcta y apropiada de gente que tenga experiencia en COVID. Una parte importantísima que hay incertidumbre es la falta de alineación entre el gobierno y sociedad. Y me voy a limitar a solamente mencionar un caso. Ayer todavía el presidente de la República decía que a él, el doctor López-Gatell, le dice, no sirve el cubrebocas. Por favor, no le hagan caso al presidente en esto. O sea, por favor, no. El cubrebocas sirve, es la única herramienta científicamente demostrada que previene la transmisión y el intercambio de virus. Si yo me protejo, te protejo. Si tú te proteges, me proteges. Entonces, es sumamente relevante este punto. ¿Qué hemos aprendido? Pues tenemos más de 45 millones de recuperados. Esto es gente que enfermó y que se ha recuperado de la enfermedad. Y en los programas eficientes, la sobrevida real en pacientes graves es mayor al 90%. México no, desafortunadamente, no tiene estas cifras. Pero, por ejemplo, en lugares como nosotros, TechSalud, que tenemos todo un sistema, nuestra mortalidad es menor del 10% en pacientes críticamente enfermos. Tristemente, en algunos hospitales de seguridad pública o salud pública, las mortalidades, pues, alcanzan 30, 40%, inclusive en algunas organizaciones reportadas por organismos neutrales, la mortalidad puede llegar hasta ser hasta el 50%. Entonces, pues, si bien no todo está padre en el sistema sanitario mexicano, sí hemos encontrado que a los pacientes les puede ir bien si se atienden correctamente. Es un virus ya conocido. Hoy conocemos con mucha claridad su mecanismo de transmisión, y el mecanismo de transmisión es a través respiratorio, a través de gotículas que llevan en la gotícula de saliva, llevan el virus, o en la gotícula de moco lleva el virus. Entonces, si alguien tose o estornuda y hay alguien cerca a menos de 1,5 metros o de 2 metros, ahí está el riesgo de transmisión. Por eso la lógica de la sana distancia, la lógica del uso de cubrebocas y del aseo constante de manos, porque está bien demostrado que los seres humanos nos tocamos la cara más de 100 veces al día, inadvertidamente. Entonces, si agarramos virus y nos lo llevamos a la cara, pues ahí hay un riesgo de transmisión importante. Otra cosa relevante es que sabemos quiénes son las personas que tienen riesgo, y esto es muy importante para ustedes y sus empresas y sus organizaciones. Pacientes que tienen obesidad, inmunosupresión, enfermedad cardiovascular inestable, es decir, descontrolados, los hipertensos descontrolados, gente que no tiene arritmias del corazón o que tuvieron infartos recientes. Ellos no tienen por qué estar dentro de la organización físicamente hablando. A ellos hay que apoyarles con flexibilidad laboral. Diabéticos mal controlados y desnutridos son personas que sabemos que les puede ir muy mal si se infectan. Entonces hay que cuidarlos y hay que tenerlos bien reconocidos. Sabemos que un acceso temprano a los hospitales mejora la sobrevida. Una persona que no se atiende a tiempo tiene más riesgo de morir por la enfermedad que una persona que se atiende correctamente a tiempo. El uso eficiente de las terapias intensivas ha demostrado la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, si ustedes tienen un conocido que necesita llegar a terapia intensiva a intubarse, háganlo lo más pronto posible. Una intubación es mejor en un paciente que llega con neumonía a que si el paciente por retraso en su atención
llega con neumonía, más falla del riñón, más falla del corazón, más falla del intestino, más falla del cerebro, porque eso es lo que hace que la mortalidad de pacientes intubados sea del 80-90%. Una persona que solamente está enferma del pulmón y el resto de sus órganos están bien, tiene una mortalidad apenas del 40%. Es una catástrofe. Les estoy diciendo que probablemente 1 de cada 2 vaya a morir. 1 de cada 2 puede sobrevivir si solamente tiene neumonía grave. Pero 1 de cada 10 va a sobrevivir solamente si llegó tarde al hospital. Entonces es bien relevante que a sus colaboradores le transmitan esta información, no le tengan miedo a ir al hospital, les va a ir mal si no llegan al hospital a tiempo. El uso racional de respiradores, ya aprendimos cómo usarlos, ya aprendimos cómo, a quién sí y a quién no. El uso inteligente de antiinflamatorios y de fármacos, sabemos cómo usarlos y eso nos da mejores herramientas y oportunidades para que la gente salga adelante y sabemos ya cómo prevenir las complicaciones. Y esto se refleja en esta curva de mortalidad. La mortalidad al inicio de la enfermedad, de la pandemia, era mucho más alta que lo que vemos ahora. La parte derecha de la gráfica nos habla de que la mortalidad ha ido bajando y esto probablemente es porque sabemos atender mejor la enfermedad y porque las personas susceptibles cumplieron y se aislaron. Entonces, a la gente que le da la enfermedad suele tener menos enfermedades concomitantes y ser más jóvenes. Entonces, tienen mejor tolerancia a la enfermedad. Sabemos manejar las secuelas. Hay secuelas respiratorias, musculoesqueléticas. La gente pierde en promedio 14 a 20 kilos en una estancia hospitalaria compleja. Entonces, estas complicaciones musculoesqueléticas son bien relevantes, son nutricionales, son de actividad física y rehabilitación. Hay secuelas cardiovasculares, hay secuelas nutricionales y, muy importante, las emocionales. Aquí hay que hacer mucho énfasis. ¿Por qué? Porque COVID, lo primero que hace cuando alguna persona sale positiva es, me voy a morir. Eso es muy grave. Nunca, fuera del cáncer, ninguna otra persona en una enfermedad le ha sucedido que le da la enfermedad y piensan que va a morir. Y a diferencia del cáncer, donde puede haber opciones de tratamiento y de intervenciones, COVID prácticamente no las tiene y la gente no sabe cómo le va a ir. Entonces, es una incertidumbre tremenda que nuestros pacientes nos han enseñado que la parte emocional les ha costado mucho. Las nuevas reglas para una nueva realidad. Y yo no sé si esta realidad se va a quedar de aquí para adelante. El post-COVID, ayer en una conversación que teníamos también en otro webinar, decíamos, ¿cuándo va a ser el post-COVID? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo acaba? No existe un término, una definición de tiempo para esto. Es la nueva forma de convivir. Entonces, muchas medidas de las que hoy estamos usando en COVID, probablemente las vamos a tener que asumir para mucho tiempo después. Recuerden, alguien me preguntaba ayer, oye, ¿por qué en China llegaron a bajar los casos a 0? ¿Por qué en Corea llegaron a bajar y en Japón apenas muy poquitos casos de muerte, 4,000 muertes, 5,000 muertes por allá en el país, uno de los países más poblados del mundo? ¿Por qué? Porque ellos tienen este tema del cubrebocas de manera cultural. ¿Por qué? Porque ellos saben que en invierno se contagian más, porque ellos saben que han tenido contaminación y que de cierta manera esto les podía ayudar. Entonces, ellos no tuvieron resistencia a utilizar la mascarilla, como en México la tenemos. Entonces, eso probablemente vaya a tener que ser un cambio de cultura hacia el futuro en nuestras organizaciones y en nuestra sociedad. Lavado, sanitización de manos apoya y ayuda mucho a disminuir la transmisión. Evitar las reuniones con gentes de hábitos no conocidos. Primer punto, evitar las reuniones. Ahora se acercan las fechas difíciles, la Navidad, Reyes, Día de Guadalupe, lo que ustedes quieran que va a incentivar la reunión de muchas personas. No, estamos por leer en Argentina cuál va a ser el cambio en la mortalidad y en la hospitalización de pacientes por COVID después de la muerte de Diego Armando Maradona. Imagínense un fenómeno público, privado de una persona, o sea, va a generar incremento de contagios, porque está bien demostrado que cada individuo que tiene la enfermedad tiene una burbuja de familiares, amigos y contactos que puede rondar los 90 personas. Imagínense eso. Entonces,
una fiesta, una peregrinación del Día de Guadalupe. Imagínense lo que puede suceder, la tragedia que puede suceder. Entonces eviten estas reuniones. Ahora, ¿van a tener una reunión porque es indispensable tenerla? Ok, guarden distancia, pónganse cubrebocas, hagan un protocolo para que la gente se contagie lo menos posible y busquen no tener contacto con la gente que ustedes no conocen sus hábitos. Oye, es que todos nos conocemos. A ver, ¿y en los que tú que contactas en otra esfera, se conocen? ¿Tienes conocimiento claro de cuáles son sus hábitos? Entonces es bien relevante que pongamos mucha atención en esto. Como se los decía hace rato, tenemos que reactivar la economía, sin duda. Si no, la gente va a morir de hambre, o va a morir de violencia, o va a morir de falta de acceso a las enfermedades crónicas que se desatendieron. Todo eso lo tenemos que reactivar, pero tenemos que hacerlo de manera muy planeada, muy consciente. Entonces, hagamos una cultura de regreso económico, regreso a la activación económica de manera consciente. Lo efectivo es lo afectivo. Esta frase nos pegó mucho, la dijo el doctor Juan Ramón de la Fuente, actualmente embajador de México ante la ONU, a quien tuve el gusto, el honor de entrevistar en uno de mis webinars, y esta frase resume todo lo que nos dijo. Lo efectivo es lo afectivo. En este momento, la distancia física no debe incentivar la distancia social. Es el momento de estar socialmente vinculados, socialmente cerca, aunque con distancia física para prevenir la enfermedad. Pero este momento ha sido catastrófico en lo relativo a relaciones interpersonales. El número de divorcios se incrementó dramáticamente y la incertidumbre económica y laboral generó mucho estrés hacia el interior de las familias y hacia el interior de las organizaciones. Entonces es sumamente relevante que pongamos atención en esto. Esto es un call to action. O sea, es el momento de ser resilientes, de levantarnos como el ave fénix, de pensar fuera de la caja para resolver nuestros problemas. Hoy en día COVID nos apretó, nos picó las costillas para generar soluciones que no nos imaginábamos. Ayer tuve una conversación con alguien del Instituto Nacional de Neurología, donde cuando se les vino a ellos la atención de COVID en el Instituto Nacional, miles de pacientes que tenían que ir y que de pronto dejaron de ir por el lockdown que hubo en México, decían, ¿cómo los vamos a atender? Se nos van a morir. Y resulta que ellos tenían ya las plataformas electrónicas subutilizadas, las tenían contratadas, las tenían ahí en la mesa y no sabían usarlas. O sea, no tuvieron que comprar nada, ya lo tenían y nunca lo habían usado, se pusieron pilas y hoy a la fecha llevan más de 4,000 atenciones médicas a través de sistemas electrónicos, algo que no existía en ese instituto. Entonces, es el momento de buscar soluciones de donde no las tenemos, porque a lo mejor ahí las tenemos en el cajón guardadas. Es una oportunidad para generar valor, es una oportunidad para generarle valor a nuestros colaboradores y, más importante, el impacto que nosotros como organizaciones podemos tener hacia la sociedad. Compasión. Tenemos que ser compasivos con la situación. Todo el mundo la estamos pasando mal. No hay que yo me la estoy pasando peor que tú. Todos la estamos pasando mal. Bueno, es el momento de tirar, darnos la mano, meter el hombro y salir adelante. Conectar y agregar valor son dos premisas sumamente relevantes que como sociedad debemos tener para salir adelante. Este COVID movió todo. Imagínense lo que pasó en Estados Unidos. Hoy todavía estamos viendo las consecuencias, que si votos, que si no votos, que si fraude, que si no fraude. Lo que es cierto es que movió a la principal economía del mundo, le cambió el sistema de votación al país más democrático que existe. Podrá ser perfecto o imperfecto el sistema. El punto es que a la nación más líder en muchos ámbitos económico, social, político, etcétera, del mundo, le cambió y le rompió sus esquemas, ¿sí? De tal manera que hoy esperemos tener este nuevo presidente Biden con una expectativa de crecimiento económica y social mucho mejor que lo que tuvimos en esta catástrofe 4 años pasados. Pero lo que sí es cierto es que COVID alteró al gran sistema. Entonces, si alteró al gran sistema, ¿ustedes creen que nuestras organizaciones, del tamaño que éstas sean, son inmunes al sistema? Por supuesto que no. Entonces, tenemos que contemplar que nuestra cadena de valor
tenemos que estudiarla muy bien, no para decir no se va a romper, para predecir dónde se va a romper. Se va a romper si se rompió la cadena de valor democrática en los Estados Unidos, se va a romper la nuestra. Entonces tenemos que anticipar con mucha inteligencia dónde se va a romper para mitigar el daño y mitigar los efectos. Y ojo, no estoy hablando nada más de nuestra cadena interna de valor, sino también la cadena de valor hacia el exterior. Tenemos riesgos internos, nuestros colaboradores que no quieren faltar, que tienen miedo de aceptar que tienen la enfermedad o que pueden tenerla, hasta los riesgos externos a través de proveedores que no tienen los mismos sistemas de vigilancia y cuidados que nuestras organizaciones, tanto como nuestros clientes y nuestros usuarios. O sea, yo puedo tener una tienda, un lugar, un negocio de retail, donde yo tengo todas las medidas hacia el interior, pero mis clientes no tienen la cultura de la prevención y el cuidado. Entonces, tengo que tener muy bien y con mucha claridad los diferentes procesos y los diferentes riesgos que puedo tener mi organización para que el impacto de una ruptura de mi cadena de valor no sea tan significativo. Y de ahí viene nuestra propuesta. Hemos encontrado que esta política de establecer un Chief COVID-19 Officer o un Chief COVID Officer o un oficial COVID es una de las medidas más eficientes. El oficial COVID es persona que puede ser médico, puede ser no médico, pero está vinculada directamente a la administración de recursos humanos, pero debe ser de reporte directo al director para que se establezcan todas las medidas, tanto sanitarias, tanto de operación, tanto de incentivo laboral, tanto de flexibilidad laboral, etcétera, y la respuesta médica ante los riesgos del COVID en mi organización. No es lo mismo, y eso está bien estudiado, no es lo mismo la industria del entretenimiento que la industria de la construcción, que la industria de la transformación. Entonces, cada uno de estos tiene características específicas que tienen que tomar en cuenta, y este oficial COVID tiene que tomar en cuenta para establecer las medidas que reduzca el riesgo de la empresa, que mantenga la fuerza laboral disminuida porque tenemos que hacer estas tomas de decisiones donde mucha gente se va a casa, pero que esta fuerza laboral sea lo más eficiente posible, que esté segura, que esté saludable y que esté produciendo y trabajando para obtener resultados adecuados con los recursos existentes, además de cumplir con la normatividad. Esta normatividad 035 que llega para proteger a los trabajadores, es muy importante que el oficial COVID apoye la 035, 036, 037 para que la gente pueda estar en entornos sanos y seguros, sin mayor riesgo tampoco para la empresa ni para los colaboradores. El home office llegó para quedarse. De hecho, hay muchas organizaciones donde están planteando si realmente esta va a ser la nueva forma de hacer trabajo, ¿verdad? Nosotros redujimos en TechSalud importantemente, no en las áreas operativas clínicas, porque esas no se pueden mover. De hecho, incrementamos contrataciones para esas áreas, pero en las áreas administrativas disminuimos significativamente. La gente que venía a la parte de rectoría del TEC, de aquí de TechSalud, y la verdad es que todo está funcionando perfectamente. Entonces tenemos que replantearnos, como lo ha planteado Bill Gates, la posibilidad de que esto sea una nueva realidad, pero también tiene riesgos, y los riesgos tienen que ver pues cómo son las dinámicas. Quien hace home office pero también hace homeschooling lo sabe, y lo sabe muy bien, qué complicado es tener a los chamacos en la casa tirando bricos, tirando gritos, queriendo que me conecte con la maestra para ver la tarea que no pudieron hacer, mientras tengo que atender juntas también. Entonces, eso genera complejidades del manejo de home office. Y eso también nos obliga a que replanteemos cuáles son las condiciones en el lugar de trabajo. Pueden ser peligrosas, inseguras, deficientes o insalubres en esta nueva realidad, donde estamos viendo que las superficies tienen que estar libres de virus. Imagínense, antes decíamos estas condiciones cuando había una tarja donde había líquido fluido a más de 100 grados, o donde había un barandal con una laminita previniendo una caída de 15 metros. Antes era muy evidente que esas eran las condiciones inseguras. Hoy está limpia esa mesa donde voy a poner mis manos. Fíjense cómo la reflexión se replantearon los nuevos riesgos. Entonces, ante esta nueva realidad tenemos que ver que nuestros entornos sean seguros.
Otra cosa, las cargas de trabajo. Oh, es que está en la casa, pues que trabaje 12 horas en la casa. A ver, espera. Hay que seguir manteniendo las cargas de trabajo para que la gente bajo esta carga emocional del COVID sea eficiente. Si tú le pones las cargas de trabajo, más el home office, más que tiene que pagar su computadora, más que la silla que tiene no es ergonómica porque está usando la silla de la cocina, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cómo normamos al interior de nuestras organizaciones las políticas de trabajo en casa. Hay falta de control, la falta de participación de la gente, cuánta gente no apaga su cámara y quién sabe si están ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que también evitar el exceso, donde ahora te voy a poner cámaras adentro de tu casa para ver si estás chambeando. Pues no se trata de eso, se trata de encontrar las fórmulas nuevas para que la gente trabaje de manera eficiente y que puedan tener influencia en sus colaboradores, capacitación, iniciativa y el manejo del cambio de manera apropiada. Las jornadas de trabajo no podemos perder de foco que la gente debe seguir trabajando lo que tiene que seguir trabajando para producir los resultados necesarios. Entonces, ojo, porque esto incide mucho en las relaciones personales hacia el interior de las casas de nuestros colaboradores. La interferencia con la relación trabajo-familia, esto es muy dramático y es lo que ha dado lugar a mucho estrés. Nosotros tenemos muchas consultas por estrés y esto termina somatizando en descontrol de la presión, en descontrol de la diabetes y muchas otras patologías que resultan del estrés. Y el liderazgo negativo y la violencia laboral que tenemos que evitar. Todo esto puede ser chamba del oficial COVID, apoyar a la organización para que los entornos sean seguros, tanto físicamente, sanitariamente y emocionalmente. El riesgo de contagio está ahí, no lo podemos evitar. Mientras la vacunación no llegue a más del 70% de la población mundial, esto es, que 5,000 millones de seres humanos estemos vacunados, mientras eso no suceda, el riesgo de contagio va a estar en la sociedad, en la comunidad y en nuestros centros de trabajo. Houston, we have a problem. O sea, la verdad es que no está fácil. Entonces, hay que generar una serie de acciones y propuestas que agreguen valor para prevenir el contagio. Uno, asesórense. Cada empresa tiene un entorno único con características laborales, culturales, de insumos, de infraestructura propias. La solución A no es la misma para la empresa B. Cada una de sus empresas y sus entornos debe tener una solución propia, entonces necesitan asesorarse. Hay muchas plataformas para asesorarse hoy en día, plataformas de outsourcing que ahorita ya va a haber el tema que nos lo van a quitar y todo este tema que ustedes saben mejor que yo, pero bueno, tienen que buscar de qué manera pueden tener o contratar servicios que les permitan encontrar estos entornos apropiados para creación de soluciones de estos temas. Dos, hay que humanizarse, tener siempre presente el impacto emocional, económico, que puede derivar de una parte mal gestionada y que incida negativamente en la psique, en la emocionalidad de nuestros colaboradores. Hoy todo el mundo trae estrés, hay que vigilar mucho. Acuérdense que lo afectivo es lo efectivo. La dimensión personal, tenemos que entender que nuestras organizaciones deben salir adelante con un protocolo apropiado de un manejo de la crisis. Hemos tenido experiencias donde las empresas detectan a un individuo con COVID y prácticamente la empresa se paraliza de manera reactiva. No, hay que tener inteligencia para saber cómo hacer un abordaje apropiado. Hemos tenido empresas que tristemente han muerto colaboradores y han tenido un impacto emocional terrible. Entonces, hay que saber manejar el duelo. Hay que aprender cuáles son las nuevas habilidades que tienen que ver con el manejo de la pandemia. Hay que mantener a nuestra gente saludable físicamente, emocionalmente. Hay que saberlos acompañar a los pacientes o a los colaboradores que tienen la enfermedad, saberlos acompañar a distancia a través de sus unidades de recursos humanos, así como a las familias, porque las familias también necesitan apoyo, el equilibrio familia-trabajo y la atención de los grupos vulnerables. El diagnóstico de riesgos a través de una buena asesoría para saber dentro del trabajo, pero no nada más del trabajo, sino en el hogar.
Muchos de los contagios que hemos detectado no son dentro de las organizaciones, son cuando sueltan al colaborador y se va a su casa y no se lleva la cultura de la prevención y la protección que ustedes llevaron en el interior de sus centros de trabajo, no se la llevaron a la casa. Entonces tienen que hacer un plan donde la cultura interna llegue al hogar para que permita la disminución del factor de riesgo en la casa o en los sitios sociales donde la gente tiende a concentrarse. La salud física es muy importante, saber de tu población, de tu población laboral, de tus trabajadores, tus colaboradores, cuántos están en riesgo, cuál es el número de diabéticos, cuál es el número de obesos o hipertensos, etcétera. Es algo que es sumamente relevante tener. Y también la parte psicosocial, pero esta parte de los clientes y proveedores, ustedes tienen que hacer un tracking con toda su cadena de valor para decir, oye, a ver, ¿qué medidas estás teniendo tú? ¿Y cómo te puedo ayudar para que disminuyas tú mi riesgo? O sea, tu proveedor, tienes que disminuir mi riesgo. A mis clientes, ¿sabes qué? Le pongo filtros. ¿Para qué? Porque no quiero que entres enfermo. No es por discriminación, es porque el riesgo de que tú entres enfermo afecta a mi gente. Hay gente que no piensa, hay clientes que no piensan, me vale gorro. Bueno, yo pongo una barrera, ni modo, si ya no quieres regresar conmigo, pues no regreses, pero no voy a arriesgar a mi población a que se enferme por una negligencia de alguien más. Filtros estratégicos para la toma de cuantificación de síntomas o signos, la medición de la oxigenación, la medición de la temperatura, el uso apropiado de las pruebas diagnósticas, la gestión correcta de los casos positivos y un regreso escalonado. Plantear cómo vamos a regresar a reintegrarnos de manera segura, consciente y que permita ser eficientes con el menor costo en la salud y obviamente con el menor costo económico hacia la organización. Es una gran oportunidad de crear una nueva realidad para reinventarnos, una oportunidad de hacer las cosas distintas, medibles, transparentes, que permita ser los líderes que necesitamos ser en nuestros diferentes sectores, en nuestras diferentes industrias. La normalidad es la antítesis de la evolución. Ser normales significa no evolucionar. Entonces, esta anormalidad que nos metió COVID es una gran oportunidad para evolucionar como seres humanos, para ver que nos podemos ver a los ojos por primera vez en mucho tiempo, porque ahora nos tapamos la cara. Entonces estamos empezando a reconocer emociones con los ojos, algo que era impensable, ¿sí? El afecto. Ahora, ¿quién de ustedes no tiene ganas de abrazar al que está al lado? Todos queremos abrazarnos y no podemos. Antes pensábamos en quiero abrazar a la gente. No, son oportunidades que nos pueden hacer más humanos, como decía Nietzsche. Humano, demasiado humano. Entonces, es el momento donde Siddhartha Mijer, que en este libro que se llama El Gen, de hace varios años, nos pone este ejemplo, ¿no? Esta frase que a mí me hace mucho impacto: la normalidad es la antítesis de la evolución, pues seamos anormales. Yo no sé si éramos normales antes. Entonces seamos anormales y evolucionemos. Creo que tenemos una gran oportunidad. Voy a dejar espacio para que tengamos algunos minutitos de preguntas y respuestas. Aquí tienen mis contactos, el correo electrónico y redes sociales, para que cualquier duda que quieran hacer directa, personalmente, por favor, acérquense con todo gusto. Pilar, te dejo la pantalla para que continúes. Muchísimas gracias, doctor. Sí tenemos algún par de preguntas, incluso uno eran sus redes sociales, que por ahí nos las acaba de compartir. Y tenemos otras tantas dice, buen día, ¿qué avances se tiene con la aplicación de las vacunas de prueba? ¿Los protocolos son seguros y si se recomienda participar? A ver, sí, siempre se recomienda que la gente puede tener esa oportunidad. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de participar en algún protocolo, háganlo. Alguien me preguntaba, no, pues es que yo no quiero participar en la china, yo quiero en la alemana. A ver, todas son de riesgo, o sea, es un estudio donde ustedes van voluntariamente a decir, yo quiero participar y ver qué sucede. Recuerden que puede haber algunos efectos colaterales que no conocemos, de eso se trata, pero es una gran aportación a la humanidad entrar a estos protocolos. Yo voy a entrar al protocolo tan pronto tenga yo acceso a alguno de ellos. De hecho, nosotros vamos a tener uno
de una vacuna que todavía no se activa, pero vamos a tener uno y yo voy a participar porque quiero ser parte de la solución, no del problema. Gracias, doctor. Pregunta Virginia, dice, doctor, conozco casos de COVID donde los síntomas les duran 3 días y otros que duran 3 semanas o más. ¿A qué se debe? Tiene que ver mucho con una cosa, la cantidad de virus que se inoculó. Está bien demostrado en la ciencia que si la gente tiene acceso a mucho virus, el riesgo de la enfermedad más grave, más prolongada, más sintomática es mayor. Probablemente la gente obtuvo una carga baja de virus porque estaban protegidos o de alguna manera el virus que entró no fue tanto. Ahora, otra parte es cómo respondo yo con mi genética y con mi estado inmunológico. Hay personas que reciben poco virus que tienen una enfermedad catastrófica y hemos visto pacientes que tienen una carga de virus gigante y les da moquito y un poquito de estornudos. También tiene que ver mucho la genética y la inmunidad del sujeto. Gracias, doctor. Karina nos pregunta, ¿cuánto tiempo más recomienda se mantenga el home office en las organizaciones? Tiene que ver mucho con los semáforos de cada uno de los estados y de los países, ¿verdad? Hoy Estados Unidos, por ejemplo, está en rojo, todo el país. Nosotros en México hoy tenemos 2 estados en rojo, que es Chihuahua y Durango, y tenemos 2 estados en verde, allá al sur no me acuerdo si es Chiapas y Campeche, pero el resto de la República está en naranja tirándole a rojo. Entonces, pues mientras los semáforos no avancen en color hacia abajo, hacia el verde, al amarillo, el verde, pues se tienen que mantener todavía las restricciones de asistencia de los centros laborales. Gracias, doctor. Nos preguntan si tendrá por ahí a lo mejor la tasa de mortalidad en personas vulnerables y o la tasa de recuperación en personas vulnerables. A ver, las tasas de mortalidad en gente vulnerable descontrolada puede ser superior al 80%. ¿Verdad? Entonces, sí, sin duda se tienen que cuidar. Gracias, doctor. Nos piden si puede volver a proyectar sus redes y correo electrónico, por favor. ¿Cómo no? Permítanme un poquito. Iván nos pregunta, doctor, aprovechando todavía unos minutitos, dice, ¿podría platicar de los oxímetros? ¿Quién los debe comprar y quién no? ¿Cuál es su recomendación? Ahí están las redes, se los publico. Ahí se está proyectando. Los oxímetros. Sí. Yo recomiendo que los oxímetros los tengan quienes se han enfermado de COVID y están en casa. No, yo no recomiendo que agoten los pulsoxímetros midiéndoselas si ustedes no tienen factores de riesgo o no tienen la enfermedad, porque si no van a agotar un insumo que va a ser importante para alguien que lo va a necesitar y que ya no va a tener acceso a él. Compren si solo y si se enfermaron, si solo y si tuvieron algún factor de riesgo importante. Gracias, doctor. Nos pregunta Gloria, doctor, ¿qué opinión tiene respecto al uso en empresas de prueba de antígenos? A ver, la prueba de antígeno es muy reciente, tiene apenas esta semana que fue aprobada. Tiene que ser específicamente la prueba de Abbott. Ojo, yo no tengo conflicto de interés, no muevo la empresa ni nada, pero es la prueba que salió aprobada por FDA y por COFEPRIS. COVID sacó lo mejor de la gente, pero también sacó lo peor. O sea, mucha gente se puso a comercializar sin escrúpulos pruebas, medicamentos, intervenciones, fármacos y demás. Fue algo terrible también como ante esta situación mucha gente sacó su lado más, no voy a decir comercial, sino mercantilista. Entonces, nada más tengan mucho cuidado que sea una prueba por Abbott. Es una prueba que puede tener valor, ojo, la de antígeno tiene valor para gente con síntomas. Si no tiene síntomas, la prueba no tiene valor suficiente. Es mejor desarrollar pruebas de PCR por pools, es decir, por grupos, por batches se les llama. Entonces, no todo el mundo las hace ni tienen los procesos. Entonces, tienen que investigar que los asesoren para ver si se pueden hacer estas pruebas para que no salga tan caro, porque luego es una inversión gigante.
Gracias, doctor. Y ya como por últimas preguntas, Esteban nos pregunta si funciona el dióxido de cloro y si es recomendable. Negativo, negativo, negativo. No puedo ser más enfático que eso. Gracias, doctor. ¿Le gustaría agregar algún último mensaje final para todos los que nos escuchan, alguna recomendación? Importantísimo para todos ustedes. Cuídense. Si queremos llegar al año que entra, si queremos vivir un nuevo cumpleaños el año siguiente, hoy todos nos perdimos los cumpleaños, nada más los que cumplían en enero y febrero pudieron festejar, el resto de la humanidad no. Entonces, si queremos tener un nuevo cumpleaños, si queremos tener una siguiente Navidad donde nos podamos abrazar, donde contribuyamos a la disminución de la circulación del virus. ¿Y eso cómo se va a lograr? Usen el cubrebocas, lávense las manos y no se reúnan si no es necesario reunirse. La Navidad hoy va a ser terrible. Terrible por las muertes que ya hemos tenido, terribles por la gente que no hemos podido abrazar y terrible porque nos vamos a juntar con nuestro núcleo, con mis hijos, con mi esposo, mi esposa, pero tenemos que cuidar al resto. Probablemente no con mi mamá, no con mi papá, no con los abuelos, porque hay que cuidarlos. Tuve el caso de una mujer mayor de edad que el 10 de mayo la fueron a visitar sus hijos a pesar de que ella no quería, porque ella se quería cuidar. Y los hijos fueron a visitarla a fuerza, vivieron con ella esa fiesta, la contagiaron y la mujer murió 2 semanas después. Y antes de ser intubada esa mujer, y ese es un caso real, antes de ser intubada, la mujer dijo, les dije que no vinieran. O sea, vean cómo este ejemplo dramático, real, que nos tocó vivir a nosotros, puede suceder con ustedes. Entonces, no lo hagan. Cuídense mucho, cuiden a sus familias, a los abuelos, a los vulnerables, a ustedes mismos. Pónganse el cubrebocas, no se reúnan si no es necesario, lávense las manos y espero el año que entra estarlos viendo aquí enfrente contando otra realidad. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por compartir con todos nuestros socios, con la comunidad industrial, por tan valiosa información y por de una manera hacernos entrar en conciencia de nuevo tanto a nivel personal como empresarial. Agradecemos también a todos ustedes su participación. Esperamos que esta información sea de valor para ustedes y sus empresas. Les recordamos que vamos a estar haciéndoles llegar la sesión grabada. Por ahí estaban preguntando algunos. Lo van a tener. Tienen la intención de compartirlo con sus familiares y con sus colaboradores para hacer un poco más de conciencia. La van a estar recibiendo. Y para nosotros también es muy importante conocer su opinión, por lo que los invitamos a contestar una breve encuesta que les abrirá una vez cerrada la sesión. Sin más por el momento, doctor, muchas gracias y nos despedimos esperando vernos en los próximos webinars. Cuídense mucho, hasta luego. Buen día, hasta luego, gracias.